¿Se ha imaginado alguna vez cómo sería despertar un día y no poder reconocer a sus nietos, o no poder mover una parte de su cuerpo para abrazar a su ser querido? Es una realidad dolorosa para miles de personas mayores en todo el mundo. Y lo más triste es que, en muchos casos, su impacto devastador se podría haber minimizado, o incluso evitado, si se hubieran conocido unas pocas señales clave. La verdad es que, a menudo, nuestro cuerpo nos envía susurros, pequeñas advertencias, mucho antes de que un evento grave como un derrame cerebral nos golpee con toda su fuerza. Sin embargo, por desconocimiento, por creer que eso solo le pasa a otros, o simplemente por la prisa de la vida diaria, pasamos por alto esos mensajes cruciales. Y ese es el secreto que muchos mayores, lamentablemente, se pierden. No se trata solo de la vida que se vive, sino de la calidad de esa vida, de la independencia, de la capacidad de seguir disfrutando de cada momento con los que amamos. Es fundamental comprender que un derrame cerebral no siempre llega con un aviso ensordecedor. A veces, se anuncia con una nota casi inaudible que, si no se escucha a tiempo, puede cambiarlo todo. En este video, vamos a desvelar esas 7 señales tempranas del derrame cerebral que, de ser identificadas a tiempo, pueden marcar la diferencia entre una recuperación notable y una discapacidad permanente. No se vaya, quédese hasta el final, porque lo que vamos a compartir hoy no solo podría salvar una vida, sino que también le dará una perspectiva sobre la salud que quizás nunca antes había considerado. Una que le permitirá vivir con mayor tranquilidad y seguridad. No hablamos de un resfriado común o un dolor de cabeza pasajero. Hablamos de señales que pueden aparecer de repente, casi sin previo aviso, y que son una auténtica llamada de auxilio de nuestro cerebro, indicando que algo está interrumpiendo el flujo sanguíneo o causando una hemorragia. La primera y quizás una de las más reconocibles es la asimetría facial, o como muchos la describen, la cara caída. Imagínese que está conversando tranquilamente con un amigo, o quizás viéndose en el espejo mientras se peina por la mañana, y de repente, nota algo extraño en su rostro. Un lado de la cara parece descender. La comisura de la boca se va hacia abajo en un lado. Un ojo parece más cerrado que el otro, o al intentar sonreír. La sonrisa no es pareja, solo se eleva a un lado, mientras el otro permanece inmóvil. No es un tic nervioso, no es cansancio, y definitivamente no es algo que deba ignorar o atribuir simplemente a la edad o a un mal sueño. Piense en doña Carmen, nuestra vecina de toda la vida. Una mujer siempre activa y risueña que nunca se quejaba de nada. Un día, mientras preparaba el desayuno para sus nietos, su hija notó que, al hablarle, el lado izquierdo de su boca se le descolgaba ligeramente. Doña Carmen no sentía nada raro, solo un ligero adormecimiento en esa parte de su cara, casi imperceptible para ella. Afortunadamente, su hija, que había visto una campaña de concienciación en la televisión, actuó de inmediato. Le pidió a su madre que intentara sonreír, y notó que un lado no respondía. Llamaron a emergencias sin dudarlo y, aunque era una señal sutil, fue suficiente para que los médicos intervinieran a tiempo. La asimetría facial es un indicio claro de que algo no anda bien en el cerebro, y es fundamental actuar rápido. Si ve esto en usted mismo o en alguien más, pídale que intente sonreír o que le muestre los dientes. Si una parte de la cara no se mueve o se descuelga, no hay tiempo que perder. Es una urgencia médica y cada minuto cuenta. Ligado a esto, la segunda señal a la que debemos prestar suma atención es la debilidad o el adormecimiento repentino en un brazo, una pierna o incluso en un lado entero del cuerpo. Piense en el señor Antonio, un carpintero jubilado que aún disfrutaba de sus paseos diarios por el parque. Una mañana, mientras intentaba levantar su taza de café, se dio cuenta de que su brazo derecho simplemente no respondía.
No era un dolor, no era un calambre, era una debilidad tan profunda que la taza, que pesaba casi nada, se le cayó de las manos, o tal vez, al intentar caminar, una de sus piernas se siente inusualmente pesada y no puede coordinar el paso. Esta debilidad o entumecimiento no es gradual. No es producto de una mala noche de sueño o de una postura incómoda. Es algo que aparece de repente, de la nada, y puede manifestarse como una incapacidad total para levantar un brazo por encima de la cabeza, o una sensación de que una pierna simplemente no le obedece. Si sospecha de esto, pídale a la persona que intente levantar ambos brazos al mismo tiempo y mantenerlos así durante unos segundos. Si uno de los brazos cae, o no puede levantarse a la misma altura que el otro, es una señal de alerta. Esto ocurre porque el derrame cerebral afecta la parte del cerebro que controla los movimientos de uno de los lados del cuerpo. Y esta debilidad o adormecimiento unilateral es un grito de auxilio de su sistema nervioso. No lo confunda con el cansancio o con síntomas de artritis. Esta debilidad es aguda, inesperada y unilateral. Finalmente, la tercera señal, y no menos importante, es la dificultad repentina para hablar o para entender lo que se dice. Imagine que está en medio de una conversación animada con sus nietos, contándoles una anécdota, y de repente, las palabras no le salen. Intenta hablar, pero las frases se vuelven arrastradas, incomprensibles, o simplemente no puede encontrar las palabras adecuadas para expresar sus ideas. O quizás, es al revés, alguien le habla, y usted no puede procesar lo que le dicen, como si estuvieran hablando en un idioma que nunca antes hubiera escuchado. Piense en la señora Rosa, que siempre había sido la matriarca elocuente de su familia. Un día, mientras hablaba por teléfono con su hermana, de repente, sus palabras comenzaron a sonar confusas, como si tuviera la boca llena de algodón. Su hermana, preocupada, le pidió que repitiera su nombre completo, pero Rosa no pudo hacerlo de forma clara. Esta dificultad para articular palabras, para entender una frase sencilla, o para repetir algo que se le pide, es una señal crítica de que el cerebro está siendo afectado. Puede parecer que la persona está bajo los efectos del alcohol, o simplemente muy cansada, pero si no hay una explicación lógica, es una emergencia. Para comprobarlo, pídale a la persona que repita una frase simple, como, el cielo es azul. Si las palabras salen arrastradas, confusas o incorrectas, o si no puede entender la solicitud, el tiempo apremia. Estas tres señales, la cara caída, la debilidad en un brazo y la dificultad para hablar, son las más comunes y visibles, y su reconocimiento temprano es el pilar para una intervención a tiempo, pero no son las únicas. Ahora que hemos comprendido la urgencia de esas primeras señales visibles, como la asimetría facial, la debilidad repentina en un brazo y los problemas al hablar, es crucial que también estemos atentos a otras manifestaciones que pueden ser igual de engañosas, pero vitales para detectar un derrame a tiempo. A veces, la señal no es tan obvia a simple vista para un tercero, pero la persona que la experimenta sí que la siente con claridad. Y es ahí donde radica la importancia de la autoobservación y de compartir lo que sentimos con nuestros seres queridos. La cuarta señal es un cambio repentino en la visión. Imagine que está usted leyendo el periódico, disfrutando de una película, o simplemente observando el paisaje por la ventana, y de repente, experimenta visión borrosa en uno o ambos ojos, una pérdida parcial o total de la visión en un ojo, o incluso visión doble. No es que necesite unas gafas nuevas, ni que sus ojos estén simplemente cansados por el día. Es un cambio drástico y sin previo aviso. Piense en el caso de don Pedro, un aficionado a la lectura que un día, mientras devoraba su novela favorita, notó que las palabras se volvían borrosas en la mitad de la página, como si una neblina cubriera su ojo izquierdo. Al principio, pensó que era la luz,
O quizás que se le había metido una pestaña. Se frotó los ojos, pero la visión seguía alterada. Este tipo de alteración visual repentina es un indicio de que la parte del cerebro que procesa la información visual podría estar siendo afectada. No se trata de un problema ocular de fatiga, sino de una interrupción súbita en la capacidad del cerebro para interpretar las imágenes. Si esto le sucede, o lo observa en alguien, es una señal que debe tomarse con la máxima seriedad. La quinta señal es el dolor de cabeza repentino y muy intenso, a menudo descrito como el peor dolor de cabeza de su vida. Este no es un dolor de cabeza común, ni una migraña a la que quizás esté acostumbrado. Es un dolor explosivo, que aparece de la nada, con una intensidad abrumadora y sin una causa aparente. Imagine que está usted tranquilamente en su casa y, de un segundo a otro, siente una punzada aguda y lacerante en su cabeza. Un dolor tan insoportable que le hace detenerse en seco. La señora Elena, por ejemplo, recordaba haber sentido como si un rayo le hubiera atravesado la cabeza mientras regaba sus plantas. Un dolor que la dejó mareada y con náuseas en cuestión de segundos. Este tipo de dolor de cabeza puede ser un indicio de una hemorragia cerebral, una forma de derrame cerebral donde un vaso sanguíneo se rompe en el cerebro. A diferencia de un dolor de cabeza tensional o una migraña que puede tener antecedentes o factores desencadenantes conocidos, este dolor es abrupto, súbito y alcanza su máxima intensidad casi al instante. No lo desestime como solo un dolor de cabeza fuerte, si aparece de esta manera, especialmente si se acompaña de cualquiera de las otras señales que hemos mencionado. Es una emergencia que requiere atención médica inmediata. Y la sexta señal, que a menudo pasa desapercibida o se atribuye a la edad, son los problemas de equilibrio o coordinación repentinos. Imagínese que se levanta de su sillón para ir a la cocina y, de pronto, siente un mareo tan intenso que le cuesta mantenerse en pie, como si la habitación girara a su alrededor. O tal vez, al caminar, se siente inestable, tropezando sin razón aparente o desviándose hacia un lado. No es simplemente un traspié por una baldosa suelta. Piense en don Ramón, que siempre había tenido una marcha firme y un buen porte. Un día, al intentar bajar las escaleras de su casa, de repente sintió que sus piernas no le respondían con la misma agilidad, y tuvo que agarrarse fuertemente del pasamanos para no caer. Esta pérdida súbita de equilibrio, coordinación o la aparición repentina de vértigo o mareo, especialmente si es severo y le impide caminar en línea recta o realizar movimientos coordinados que antes hacía sin dificultad. Puede ser un signo de que una parte del cerebro encargada del equilibrio, como el cerebelo, está sufriendo un ataque. Puede que se sienta desorientado, con sensación de aturdimiento, o que incluso tenga dificultad para tragar. Es fundamental no confundir estos síntomas con un simple desmayo por presión baja o un ligero mareo pasajero. Si estos problemas de equilibrio aparecen de forma aguda y sin una causa clara, es una señal que su cuerpo le está enviando y que necesita ser escuchada urgentemente. Hemos explorado señales muy importantes que requieren nuestra atención inmediata, desde la asimetría facial hasta los problemas de visión o ese dolor de cabeza insoportable. Pero hay una señal más, la séptima, a menudo sutil, y que puede confundirse con el adormecimiento de una extremidad por una mala postura o una sensación temporal, que es vital reconocer el entumecimiento o la debilidad repentina y generalizada en un lado del cuerpo. Piense en esto, ¿está usted tranquilamente en casa, viendo la televisión o simplemente disfrutando de la tarde? Y de repente, sin motivo aparente, siente un hormigueo, un dormirse de su brazo y su pierna en el mismo lado, o incluso de toda la mitad de su cuerpo. No es la sensación de cuando se le duerme una mano por apoyarla mal mientras duerme, o un calambre que viene y se va. Esto es diferente. Es una sensación de debilidad real,
de falta de fuerza, que se presenta de forma súbita y que afecta a un solo lado, de la cabeza a los pies. Es como si, de repente, una de sus manos no pudiera sostener la taza de café que siempre ha sostenido sin problema, o su pierna se sintiera pesada y difícil de mover, arrastrándola ligeramente al caminar. Puede ser una simple sensación de hormigueo que no desaparece, o una debilidad tan profunda que le impide levantar un objeto ligero, abrocharse la camisa o mantener el equilibrio al levantarse de una silla. Esta sensación se distingue de otras porque es unilateral y aparece sin previo aviso. Imagínese a don Emilio, un hombre de 70 y tantos que disfrutaba de sus partidas de dominó en el centro de mayores. Una tarde, mientras intentaba mover una ficha, sintió que su mano izquierda no respondía con la misma fuerza, y un hormigueo subió por todo su brazo hasta su cara. Pensó que era por la postura, que quizás había estado apoyado mal, pero el hormigueo no cesaba, y la debilidad se extendía. Al intentar levantarse, notó que su pierna izquierda se sentía floja, sin la misma fuerza que la derecha. Afortunadamente, un amigo lo vio y, al notar su dificultad para levantarse, insistió en llamar a emergencias. En el hospital confirmaron que era un mini derrame, y gracias a la rápida actuación, don Emilio se recuperó casi por completo. La clave aquí es la repentinidad y la unilateralidad. Si siente que un lado completo de su cuerpo, o una extremidad entera, se adormece o debilita de forma súbita y sin explicación aparente, es una señal de que debe buscar ayuda médica de inmediato. Recuerde que estas 7 señales: la cara caída, la debilidad en un brazo, la dificultad para hablar, los problemas repentinos de visión, el dolor de cabeza súbito e intenso, los problemas de equilibrio, y el entumecimiento o debilidad en un lado del cuerpo son la forma en que nuestro cuerpo nos dice que algo grave está ocurriendo en el cerebro. No las ignore. No espere a ver si mejoran. Y no intente descansarlas. Ante cualquiera de estas señales, lo más importante es actuar con la máxima rapidez. El tiempo es cerebro. Cada minuto que pasa sin atención médica aumenta el riesgo de daño cerebral irreversible. Por eso, si usted o alguien que conoce experimenta una o varias de estas señales, lo más importante que puede hacer es llamar inmediatamente a los servicios de emergencia. No intente llevar a la persona al hospital usted mismo. Los paramédicos están capacitados para iniciar el tratamiento en el camino y pueden alertar al hospital con anticipación. No queremos asustarle con esta información, al contrario, queremos empoderarle. Saber es poder. Y conocer estas señales le da el poder de protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Es una responsabilidad compartida. Hable con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Comparta esta información con ellos. Recuérdeles la importancia de la observación, tanto de sí mismos como de los demás. A veces, somos nosotros quienes notamos algo en un ser querido que ellos mismos no perciben. Estar alerta no significa vivir con miedo, sino vivir con sabiduría y precaución, disfrutando cada día con la tranquilidad de saber que estamos preparados. Nos encantaría escuchar sus pensamientos y experiencias sobre este tema tan crucial. ¿Conocía todas estas señales? ¿Ha tenido alguna experiencia en su entorno con un derrame cerebral? Deje sus comentarios aquí abajo. Su experiencia puede ser de gran ayuda para otras personas en nuestra comunidad. Y si este video le ha resultado útil, por favor, regálenos un me gusta y suscríbase a nuestro canal. Así nos ayuda a seguir compartiendo información valiosa que puede marcar una diferencia real en la vida de muchas personas. Juntos, podemos construir una comunidad más informada y saludable. Recuerde siempre, vivir su mejor vida a cualquier edad es posible. Y empieza por cuidar y escuchar a su cuerpo